Les haré una pregunta que luego quiero que me la respondan en los comentarios. Pero ¿hace cuánto una película de terror los asustó? Los incomodó, les heló la sangre, hizo incluso que se tapen los ojos de la incomodidad o del miedo. Díganme, porque en mi caso fue hace mucho tiempo. El cine de terror ha decaído de una manera sumamente horrible, con jumpscares baratos, asesinos slashers y muchos remakes que ya estamos hartos. E historias que no te llegan ni siquiera a helar la sangre. Pero ¿qué tal si les digo de que YouTube está cambiando eso? YouTube está cambiando el cine de terror de una buena manera, encontrándonos con historias inquietantes y que la verdad muchos de acá les deberían dar una oportunidad. Así que si te está interesando esto, ¿por qué no vas a buscar algo para comer y tomar? Porque en el primer capítulo de Hablando de Cine, hoy vamos a hablar de cómo YouTube está salvando el cine de terror. En 2008, los hermanos argentinos Andrés y Bárbara Muschietti filmaron ellos solos en un día y con muy poco presupuesto el cortometraje de apenas 2 minutos titulado simplemente como Mamá. La premisa es directa y asfixiante. Dos nenas despiertan aterradas en su casa. ¿Por qué? Porque mamá regresó. Pero no es la madre que ellas conocen. Es una entidad que recorre los pasillos a velocidades antinaturales. Claramente no es humana. El cortometraje se subió a internet y se convirtió en un fenómeno viral, de culto. No necesitaba diálogos complejos ni explicaciones. La fluidez de la cámara en plena secuencia, simulando los movimientos perturbadores de la criatura, bastaron para romper las redes. Pero luego de un par de años, Guillermo del Toro se fijó en este cortometraje, quedando impactado. Del Toro no vio solamente un director haciendo sustos fáciles, no. Vio un director con una identidad visual única. En el cortometraje la cámara sigue a las nenas de manera fluida por la casa sin cortes visibles. Del Toro destacó que mantener la atención en un plano continuo, donde el peligro acecha en el fondo del encuadre, demuestra una madurez técnica que muy pocos directores tienen al empezar. Sin contar que la criatura se movió de una forma distorsionada que rozaba lo artístico y lo monstruoso, algo que encaja perfectamente con la propia filosofía del mismo Del Toro. Del Toro declaró públicamente que el corto contenía las escenas más terroríficas que había visto en su vida, pero lo que más le atrajo fue que la premisa destilaba una atmósfera de fábula gótica. No era solo gore, era terror emocional. Luego, en 2013, Del Toro apadrinó a Muschietti, se convirtió en el productor ejecutivo y le consiguió el respaldo de Universal Pictures para transformar esos 2 minutos en un largometraje de 1 hora y media, estrenando en 2003 y protagonizada por Jessica Chastain. La película quería expandir todo el cortometraje que vimos de 2 minutos, explicándonos sobre todo el origen de este espectro, manteniendo siempre esa esencia visual del corto, usando incluso al actor de movimiento Hyder Botted para darle esa corporeidad imposible a la criatura. El negocio fue rotundo, con un presupuesto aproximado de 15 millones de dólares, la película recaudó más de 146 en todo el mundo. Y esta no iba a ser su última película. Luego de tantos años, luego hizo el remake de la película de It, del clásico libro de Stephen King, considerándolo como uno de los mayores grandes en el género del terror actual. En 2013, el director sueco David Sandberg, trabajando desde su departamento con un presupuesto prácticamente nulo, y su esposa Lotta Losten, como protagonista, filmó un cortometraje de terror de 3 minutos para un concurso en línea. La premisa era una pura genialidad. El cortometraje era simple pero inquietante. Una mujer que al apagar las luces de su pasillo ve a una entidad que se manifiesta en la oscuridad, avanzando cada vez más mientras el interruptor se apagaba una y otra vez. El cortometraje no ganó ningún festival, pero al subirlo a plataformas como YouTube y Vimeo se volvió un fenómeno viral sin precedentes, acumulando docenas de millones de reproducciones en cuestión de meses. El impacto fue tan masivo que captó la atención de uno de los maestros del terror moderno, James Wan, director de la trilogía del Juego del Miedo y del Conjuro. Wan vio el potencial comercial del concepto y decidió producir la adaptación a largometraje a través de su productora, trayendo al propio Sandberg a Hollywood para dirigirla. En 2016, apenas 3 años después del video viral, se estrenó la película homónima,
Con un presupuesto de solo $5 millones, la cinta recaudó casi 150 millones a nivel mundial, demostrando de manera definitiva que YouTube se había convertido en el nuevo gran semillero de los directores de la industria. Estos casos nos demuestran que siempre se pueden cambiar las reglas del juego, pero este año se volvieron a cambiar otra vez. Pero antes de eso, tenemos que irnos a 2019, cuando en el sitio web de 4chan, en el foro paranormal de terror, la gente estaba debatiendo de imágenes y una persona anónima decidió subir esta foto que ves en pantalla. ¿Qué te genera? ¿Inquietud? ¿Incomodidad? ¿O te parece extrañamente familiar? Lo que estás viendo son los backrooms, y esto se volvió un fenómeno en internet después de haber sido publicado. La leyenda urbana nos muestra de que si llegas a tropezarte sin querer, podés caer en estos espacios liminales, espacios infinitos, llenos de la misma luz amarilla y esas alfombras húmedas. Un lugar en el que podrías incluso perder la cordura. Y Dios te oiga si llegas a escuchar algo ahí adentro, porque no sabes qué puede haber. Esta leyenda urbana se expandió por todo el internet y llegó a oídos de una persona que iba a cambiar las reglas del cine de terror como las conocemos hoy en día. En enero del 2022, un joven director y animador llamado Kane Parson, conocido en internet como Kane Pixels, subía como siempre videos hechos con Blender de Attack of Titan con un estilo fan footage, que la verdad les recomiendo mucho que los vean porque son impresionantes. Yo como fanático de Shingeki no Kyojin puedo decir de que admiro bastante su trabajo. En enero de ese año, Kane Parson decidió sacar un cortometraje de 9 minutos llamado The Backrooms Found Footage, donde nos muestran los que les dije anteriormente sobre esta leyenda. Usando el software de Blender y con una edición magistral, Kane no solo entendió la estética del terror analógico, sino que la perfeccionó. Logró que millones de personas se tragaran la propuesta de que esto es realmente una cinta de VHS perdida de los años 90. El video se volvió un fenómeno en masas absolutas, acumulando docenas de millones y millones de vistas en semanas. Tales fueron las vistas que llegaron hasta los oídos de A24. En ese entonces era una cacería brutal. Todos querían tener los derechos de Backrooms para seguramente exprimir esta nueva IP. No fue hasta que uno de los productores de A24 decidió hablar con Kane Parson. Imagínate, Kane con 16 años, teniendo que estar en llamadas por Zoom con gente importante de la industria audiovisual junto a sus padres, porque él aún era menor de edad. Y finalmente, tras un año de negocios en las sombras, en febrero del 2023 se hizo el anuncio oficial al mundo. A24, junto al Atomic Monster de James Wan, Chernin Entertainment y 21 Labs, se quedaban con el proyecto y confirmaban que Kane iba a ser el director. Pero ser director no fue tarea sencilla. Un set de filmación tradicional puede devorarte vivo, o a cualquiera que no conozca la industria de Hollywood. Es ahí donde entró el verdadero padrino de esta historia. No es un ejecutivo de traje, sino que es el maestro del terror moderno James Wan, creador de Saw. A través de su productora Atomic Monster, Wan se convirtió en el mentor de Kane, se encargó de toda la burocracia, los contratos y la presión corporativa, creando un escudo para el joven director, solo para que él se tuviera que preocupar por la visión artística. La industria se adaptó a él, planificando el rodaje entero en base a las vacaciones escolares de Kane, junto al guionista Robert Patino, encargado de estructurar todo el complejo lore de esta historia en un libreto cinematográfico. Kane Parson tuvo el equipo de contención perfecto. Hollywood no lo reemplazó, le dio las herramientas para que su pesadilla digital se volviera un gigante. Y luego de muchos, pero que muchos años y tiempo con actuaciones, hacer los sets, pasar toda postproducción, nos trajeron la película de The Backrooms, que llegó en este 2026. La historia empieza en silencio, escuchando cómo unos científicos en su laboratorio insertan un VHS de 1999. En él podemos ver los últimos momentos de uno de sus trabajadores, estando en estos espacios liminales conocidos como backrooms.
La atmósfera que genera la escena es inquietantemente muy buena, la verdad. Tras intentar a gritos pedir ayuda, él encuentra un lugar de radios, donde intenta que alguien lo pueda escuchar o comunicarse. Y en eso escucha un gruñido. Un extraño ser capaz se está aproximando. Es seguramente lo más probable. Él decide correr y escuchamos cómo la criatura de detrás lo está siguiendo hasta que lo ataca y la cámara cae al suelo, cortándose así la cinta, mientras los científicos se quedan en silencio viéndola. Luego de esa grabación, lo primero que vemos es a una niña pequeña con su madre, apoyando las manos en un cemento para dejar la huella. Y ahí es donde vemos cómo esa casa está siendo demolida, mientras una mujer mira todo esto. Y esa mujer va a ser demasiado importante en esta historia. Pasamos al presente, donde conocemos a Clark, un hombre dueño de una tienda la cual está cayendo en caída. Encima la competencia se lo está comiendo vivo. Aparte que se acaba de divorciar de su esposa y encima comenzó a excederse con el alcohol. Por eso decide ir con su terapeuta, Mary, la cual también lleva traumas del pasado, ya que tuvo que ver cómo su casa fue destruida y sobre todo cómo su madre fue hospitalizada en un centro psicológico, ya que ella tenía unas visiones extrañas, que luego veremos más adelante porque son importantes para entender esto. Mary siempre intenta hacer un juego de rol con Clark, hablando como si fuera su esposa y volviendo al mismo momento donde ellos dos se divorciaron, pero Clark siempre se detiene ahí. Al otro día, Clark, entusiasmado junto a su empleada Kat y su pareja, deciden grabar un anuncio para poder por lo menos llamar un poco la atención de los locales. Él, disfrazado de pirata, entusiasmado, diciendo los grandes precios que hay en la tienda. Al sentarse en una silla, Clark cae, ya que la silla se desarma en segundos. Luego del desastre del comercial, Clark decide llamar al electricista, ya que hay algunos problemas extraños con la electricidad en estos últimos meses. Al bajar al sótano, encuentran algo muy extraño. Hay dos interruptores que están en diagonal, cosa muy rara ya que nunca los había visto el electricista. Esa misma noche Clark se queda a dormir en la tienda. Mientras intenta ver un poco de televisión, la televisión empieza a poner imágenes extrañas, imágenes de algún contenido que nunca se había visto. Y por esto decide bajar para ver si no hay ningún tipo de problema con la luz. Al bajar al sótano y ver los interruptores, al volver se da cuenta de algo mientras revisa el sótano. Hay una especie de línea que está iluminando un poquito el lugar. Y él decide acercarse para ver si puede oír algo o tal vez atravesarlo. Clark queda totalmente extrañado de este lugar. Se sorprende, ve un montón de muebles acomodados y la curiosidad le gana. Empieza a caminar por estos pasillos infinitos y en una parte encuentra la credencial de alguien. En eso, él empieza a escuchar un ruido y decide escapar, ya que no sabe lo que puede haber acá. Luego de lograr escapar y agarrar una silla y atravesarla porque sí, porque le pintó la verdad. Luego de ese suceso, al otro día, Clark decide ir a la sesión con Mary y le empieza a explicar todo lo que le acaba de suceder esa noche. Pero Mary cree que es solamente por los efectos del alcohol. Y él no le discute, pero le dice que le traerá pruebas. Ese mismo día va a la casa de su empleada Kat y de su novio para decirles que necesitan hacer algo y que traigan una cámara, sí o sí. El novio de Kat toma su cámara y al llegar al lugar, que es el sótano, ven como Clark literal atraviesa la pared. Ellos, sorprendidos por esto, deciden entrar también. Kat no se la nota muy segura en este lugar y Clark le dice que solamente van a explorar un poco y volver. Todos sabemos de que esto en las películas de terror nunca funciona. Clark, mientras camina con ellos dos, les muestra un lugar, un pasillo inclinado por el cual alguien debe entrar.
Y ese alien va a ser Bobby, el novio de Kat. Lo atan con una cuerda y la cámara en mano, diciéndoles que no lo van a soltar, que se quieran nomás fijar qué hay ahí abajo. Bobby al bajar lo primero que ve es ropa tirada en todos lados y ve justamente la camisa que él lleva puesta. En eso se escucha un ruido extraño. Él intenta correr hacia arriba y mientras Clark y Kat intentan acercarlo con la cuerda y lo logran, de la nada algo tira de la cuerda y se lleva a Bobby. Lo último que vemos es solamente cómo su cuerpo es arrastrado. Mientras que Kat solamente se lanza por su novio, Clark intenta solamente correr hacia un lugar, hacia un escondite. En eso, Clark llega a un lugar con lo que parece ser un árbol navideño. Y de la nada, una figura intentando parecer humanoide se intenta acercar a él corriendo. Clark solamente huye y encuentra una sala donde escucha del otro lado a Kat. Kat se la nota asustada sin entender qué es lo que está pasando. Pero en ese momento, la cámara que Clark dejó en un lugar se levanta, alguien la toma, y en ese momento se corta todo. Mientras tanto, Mary va a buscar a Clark con preocupación. Al llegar a la tienda, lo único que ve son un montón de cartas dejadas en la puerta, la misma que está abierta. Ella decide entrar con curiosidad y miedo por preocupación de Clark, para saber si él está bien. Al bajar el sótano ve unos planos de los backrooms. Y sí, era verdad lo que él le decía. No era tema de su alcoholismo. Y ella decide entrar al lugar. Al caminar por los pasillos, de la nada se encuentra con Clark. Está muy pero muy asustado. Y en ese momento de vulnerabilidad, agarra a Mary por detrás y le hace una llave, dejándola inconsciente. Al despertar, Mary se encuentra en un lugar que es diferente. No estamos en los backrooms, la estamos viendo a ella. Estamos viendo todo desde la perspectiva de una pequeña Mary, viendo cómo a su madre se la están llevando en un hospital para enfermos mentales. Y esto nos explica también un poco del trauma que tiene Mary. Un trauma que viene cargando con muchos años y que tal vez nos lo explicarán luego. Ya que su madre decía unas palabras extrañas que Mary al ser pequeña no lo entendía, pero nosotros como espectadores capaz que podemos llegar a entender esto. Luego lo verán. En ese momento, Mary despierta, se encuentra en un lugar atada, asustada, incluso intenta forcejear, hasta que ve al grupo de personas que están a su alrededor, pero no son humanos. Parecen ser más una copia generada para estos mismos espacios liminales. Lo que Clark sugiere incluso en este mismo momento es que todo lo que estamos viendo está hecho a base de recuerdos de la gente que está dentro de los backrooms y de la misma realidad. En ese momento Mary queda totalmente traumada al ver cómo Clark agarra a una de estas personas y le arranca la panza, pero lo que sale de ella es un tipo de algodón. Incluso en esa misma escena nos muestran a Clark mostrando en su nevera que tiene la cabeza decapitada de Kat. En un momento, Mary intentando entender lo que está pasando y queriendo zafarse, Clark le dice que tienen que retomar las sesiones de terapia. En eso lo que hace Clark es agarrar a una de estas entidades y arrancarle el cuero cabelludo y ponérselo a Mary en la cabeza, simulando ser su esposa. Mary, totalmente alterada y asustada, le dice a Clark que en verdad su esposa no lo dejó por el alcoholismo, sino porque él nunca se hizo responsable de sus actos, siempre reprochaba a los demás por actos que él mismo comete. En eso Clark se queda callado, sin saber qué decir, y parece que vuelve de vuelta a la realidad por un segundo, soltando a Mary y diciéndole que él se quedaría ahí. En ese momento todo cambia, ya que empiezan a sonar unos gronidos y alguien se acerca. Es una entidad que se parece demasiado a Clark, un clon de cuando él estaba disfrazado de pirata para esa publicidad. Y en eso Clark le habla como si fuera un amigo. La criatura parece que primero lo abraza, pero luego le arranca el cuello. Creo que con esto podemos entender de que Clark intentó entregar su cuerpo a la entidad, ya que quería hacer una sola con ella, por un lado. Pensemos de que literal Clark toda su vida pasó en una gran depresión. Y de hecho, si se ponen a pensar, Clark ni siquiera tenía amigos. Solamente Kat y Bobby eran solamente empleados de él. Y aparte de que nadie iba a comprar a esa tienda, ya era una tienda totalmente vacía y triste.
e incluso de que la competencia ya le estaba ganando, sin contar obviamente lo que fue que su esposa lo haya dejado por el exceso del alcohol y por la realidad que Mary le dijo. Al fin y al cabo, uno tiene responsabilidades como persona y no podés solamente culpar a los demás de acciones que al fin y al cabo vos cometés, y es una realidad. Pero bueno, siguiendo con el resumen. Mary, luego de ver este acto y quedar totalmente traumada, decide escapar con un pie torcido. Y ahí es cuando empieza a llegar a habitaciones que parece ser que los backgrounds están absorbiendo todos los pensamientos y recuerdos y emociones de Mary. Mary en eso encuentra una habitación alta y decide subir por unas escaleras pensando de que está en el sótano del local, pero no es así. Al subir se da cuenta de que esto sigue siendo un backroom y ve alrededor de ella un montón de trampas que accidentalmente ella misma prende por el susto que le da el pirata Clark. Y en eso Mary agarra y golpea al pirata Clark para que caiga al suelo, y ahí es cuando empieza un forcejeo entre los dos. Mary, intentando zafarse, lo golpea con la piedra que siempre guardó desde que es pequeña. Mary en eso agarra y se escapa por un lugar muy estrecho por donde el pirata no puede pasar. Y al pasar al otro lado se nota algo, ve a gente con trajes de protección de diferentes colores. ¿Y quiénes son ellos? Los mismos científicos que vimos al inicio de la película. Mary luego es transportada por los científicos hacia su laboratorio, donde es llevada a una sala donde se encuentra el Dr. Phil. Philip nos explica algo, y es que ellos antes hacían máquinas de resonancia magnética, hasta que un día en su laboratorio notaron una habitación extraña. Y sí, eran los backrooms. Desde ese entonces, ellos se obsesionaron con este lugar para saber qué es lo que pasa acá y por qué hay gente que sigue cayendo en esta realidad alternativa. Philip incluso intenta de que Mary haga un test en el cual pueda diferenciar algunas imágenes. Pero en ese momento Mary le hace una pregunta que es la crucial, y es si después de esto la van a dejar salir. En eso empiezan a seguir escenas de los backrooms y cómo empiezan a alternarse con la realidad. Y en ese momento Mary se convierte en parte de los backrooms, terminando así con la película. Y creo que lo que muchos pensamos es que Mary decidió volver a los backrooms solamente porque sabía que capaz la iban a usar solamente como una rata de laboratorio. En vez de escapar o huir, decidió hacerlo de una manera diferente, uniéndose a estas extrañas habitaciones liminales y dejando así que su cuerpo deje esta realidad para entrar en los backrooms, volviéndose una entidad más como todas las que vimos anteriormente. Creo que es la respuesta más obvia, en mi gusto personal, claro está. Hacer este resumen se me hizo algo complejo, la verdad, no se los voy a negar, pero creo que también es para que muchos los que vimos ya la película y demás podamos entender también un poco cómo funciona esta película y su lógica por otro lado. Creo que la mejor palabra para definir los backrooms es un copiar y pegar, pero mal hecho. Intentan replicar la realidad de una manera tétrica, ni siquiera llegan a verse los humanos como humanos, o las habitaciones. Pueden llegar a replicarlas, pero siempre va a haber un error, siempre. No pueden llegar a recopilar toda la realidad, pero las entidades existen gracias a nosotros, a nuestras emociones, al enojo, al rechazo, a la tristeza, a la angustia, incluso hasta la felicidad. Puede haber cualquier tipo de cosa y los backgrounds lo van a absorber. Objetos, personas, lo que sea. Podríamos decir que literal es un copia y pega mal hecho. Incluso el en que literal Clark y Mary se hayan quedado ahí. Porque Clark, su cuerpo no seguirá vivo, pero sí siguen sus pensamientos y recuerdos en el cuerpo del pirata. The Backrooms es una película que sé que muchos les va a gustar y a otros que conozco muy bien no les va a gustar por un simple motivo. No, es que la película no es como el video de YouTube y mi jueguito de Roblox. Cállate, niño, ya cállate. Es que no, esto no va a ser como un jueguito de Roblox o como lo que ves en TikTok. No, porque lastimosamente es una realidad de que Internet creó su propia película de Backrooms. No llegaron a entender bien el concepto que Kim Parsons nos mostró dentro de su serie. Y si siguen la serie como yo, saben un poco más del contexto dentro incluso de la organización científica que está viendo todo el tema de los backrooms.
pero la verdad que les recomiendo mucho de que vayan y vean los capítulos de la serie de Backrooms, porque son una maravilla audiovisual. De ahí en más, la película creo que es un excelente caso de cómo mostrarnos de que el terror muchas veces no tiene que venir incluso de un director reconocido. Kim Parsons literal nos demostró que con muy poco se puede hacer mucho, incluso después de haberles mostrado los 3 casos anteriores antes de mostrarles el principal de los Backrooms. La verdad que Kim Parsons es una persona que a muchos, como a mí, nos enorgulleció por cómo es que hizo su trabajo y cómo lo ayudaron. Y la verdad que gracias por ver el video hasta acá, porque si te quedaste hasta acá, la verdad que ya está, loco. Suscribite, dale like, comentá, decí, no, muy buen video, próximamente haré un video sobre esta película y yo lo voy a hacer. Eso sí, este no va a ser el único video hablando sobre un youtuber que demostró tener demasiado talento para el cine de terror. Y en el próximo video solamente les voy a decir algo, ojo con lo que desean. Nos vemos hasta el próximo video. Chao.